mismos casos, pero ahora viendo cómo se simplifican o cómo se complican por tener como universo subyacente los enteros en lugar de los naturales. De hecho, cuando lo pensáis veréis que en realidad lo que ocurre es que se simplifican las cosas. ¿De acuerdo? Podéis distinguir los mismos casos y en algunos de ellos incluso la solución es más simple por estar trabajando en Z en lugar de estar trabajando en N. ¿Vale? Eso es lo que quiero que hagáis con el ejercicio 4. Basta con una descripción teórica y en el quinto propongo algunos ejemplos de aplicación de dicho procedimiento. Es para que penséis en unas cuantas fórmulas, 3 no más, y que para esa fórmula pues me hagáis el procedimiento que proponéis en el punto 4 con detalle, ¿de acuerdo? Para que no se quede simplemente la descripción matemática, sino que elijáis esos 2 o 3 ejemplos y apliquéis vuestro procedimiento para esas fórmulas correspondientes. Tiene un poquito de... Creo que por ahí. Hay de sobra, hay de sobra. A ver si no podéis uno. Lo termino de comentar. Claro, sí. ¿De acuerdo? ¿Veis la idea del 2? ¿No? Y ya os digo, la cuestión es que toméis las transparencias del tema 5 y estudiéis los mismos casos, las mismas reducciones, pero ya veréis que por estar trabajando sobre los números enteros en lugar de sobre los números naturales, y ahora tenemos también los negativos, se simplifican ciertos pasos y el algoritmo es incluso un poco más simple que en el caso de los números naturales. Eso es lo que quiero que penséis en ese ejercicio 2. El ejercicio 3, ¿de acuerdo? Pues otro del mismo tipo. Creo que deis un método de decisión para una estructura matemática muy importante y en este caso es la estructura de los números racionales con el 0, el 1 y el orden. Q, ¿de acuerdo? Tenemos una constante para denotar el 0, otra para denotar el 1 y después el orden habitual. Entonces, bueno, como siempre, describir cuáles son en ese caso términos, fórmulas en la parte sintáctica y después, otra vez, que veáis un procedimiento de eliminación de cuantificadores para esa estructura y que veáis que al final Q es decidible, ¿no? Si solamente consideramos propiedades de orden. Para eso, la misma idea, que toméis el método de eliminación de cuantificadores, en este caso del tema 6, donde trabajábamos con naturales, con el sucesor y el orden, nos olvidamos del sucesor, una simplificación, y en lugar de estar trabajando con los naturales, pues estamos trabajando con Q. Y la misma idea, que cojáis las transparencias de ese tema, hagáis las mismas reducciones que se pueden y las mismas distinciones de casos, y ahora veréis cómo se simplifica otra vez porque estamos trabajando sobre Q en lugar de trabajando sobre N, como en el caso de la transparencia. ¿Vale? Y os pongo ahí que es la idea fundamental que tenéis que utilizar, que el orden sobre Q es denso. Desde que entre dos puntos distintos siempre hay un racional en medio, entonces hay cierta parte, ya veréis que se simplifica mucho del algoritmo, pero otra vez tomad la transparencia del tema 6 como ejemplo y de esa manera pues podéis dar con total detalle el procedimiento de eliminación de cuantificadores para la estructura correspondiente, en este caso los racionales con ecuación. ¿De acuerdo? Termina también con otra frase del mismo tipo. Propongo algunos ejemplos de aplicación. Sería que penséis 2 o 3 fórmulas en ese lenguaje y apliquéis vuestro procedimiento a esa fórmula para que yo después pueda testear bien cómo habéis pensado hacer el correspondiente procedimiento. ¿Vale? No es necesario que sean fórmulas muy complejas, elegir fórmulas simples, pero que sean características de los distintos casos que habéis estado considerando en el procedimiento de eliminación de cuantificadores. ¿De acuerdo? Luego, el primero, ¿qué pasa con Z con el sucesor? El segundo nuevo, ¿qué pasa con los racionales con él? Y para terminar tenéis el ejercicio 4, en el que os dan ahora una teoría abstracta, en este caso que se llama T sub C, pero que a su vez es muy sencilla, es una teoría que tiene como lenguaje un conjunto infinito de constantes, C0, C1, C2, C3, C4, en el lenguaje infinito tenemos una cantidad infinita numerable de constantes, y los axiomas de nuestra teoría es que, bueno, pues que constantes distintas representan elementos distintos del universo en el que esté trabajando. C sub I es distinto de C sub J para cada I distinto de otro. ¿De acuerdo? Luego, en los anteriores teníamos una estructura muy concreta. En 4 en realidad es cualquier estructura que cumpla esa propiedad, en el que yo pueda interpretar una cantidad de constantes como elementos distintos. ¿Vale? Para cualquier de esas estructuras vamos a tener un método de decisión. En particular, por ejemplo,
ejemplo de estructura del tipo del ejercicio 4 serían los naturales, otra vez, si interpreto cada constante c sub i como el punto i. ¿Vale? Verifica eso, ¿verdad? Pues interpreto estos son distintos. Pero otra estructura que también me valdría podría ser los números reales, donde interpreto cada constante c sub i como la raíz cuadrada de i. ¿Por qué no? ¿De acuerdo? Al fin y al cabo, es una estructura donde puedo interpretar cada constante por un elemento y constantes distintas se interpretan como elementos distintos. ¿Vale? Entonces le dije que vamos a hacer un método de decisión que vale para cualquier estructura en el que se puedan interpretar una cantidad infinita de constantes 2 a 2, siempre que el lenguaje, por supuesto, solamente hable de las constantes que están siendo interpretadas. Esa es la idea del ejercicio 4. ¿Vale? Entonces, bueno, como siempre cuando queremos hacer el análisis, primero análisis sintáctico del lenguaje, descripción de cuáles son los términos, formas atómicas y literales del lenguaje. ¿De acuerdo? Tenéis también primero un paso previo para que penséis un poco sobre lo que significa, cómo son en general los modelos de esa teoría, que es muy sencilla, ya os he dado la idea, son modelos universos donde puedo interpretar una cantidad infinita de constantes, bueno, esencialmente. Y con eso en mente, pues podéis desarrollar un procedimiento de eliminación de cuantificadores para la teoría y otra vez y proponer una serie de ejemplos. Esta teoría es la más simple, pero a cambio aquí ya no tenéis un guión preestablecido que seguir, porque ya no se parece exactamente a ninguna de las que hemos visto en teoría, sino con la experiencia que ya debéis tener en ese ejercicio de haber resuelto los anteriores, pues podría ser vosotros vuestro propio guión y es mucho más corto y más simple que los anteriores. Pero a cambio tenéis vosotros que autogestionaros los distintos casos que tenéis que distinguir en el procedimiento de eliminación de cuantificadores. ¿De acuerdo? Y por último tenéis un ejercicio 5 con estrella, ejercicio complementario, que es un ejercicio para el que quiera aspirar a una mención especial dentro de la nota de la asignatura, si no es necesario que lo hagáis, que lo que os pide es que o bien uno o ambos de los procedimientos de eliminación de cuantificadores que hayáis descrito en los ejercicios 2 y 4, ¿de acuerdo? El referente o bien a z con el sucesor o el conjunto de las constantes, lo implementéis con todo el lujo de detalle en Haskell, como hemos hecho aquí con el caso de los naturales con el sucesor. O sea, que no os quedéis solo en la descripción teórica, sino que haya un programa Haskell utilizando, por supuesto, el módulo de la parte común, la representación que hemos visto, que le pueda dar una fórmula de la estructura correspondiente y me haga la eliminación, y me compruebe si es verdad o no, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahí podéis reutilizar mucho del código que ya tenéis, os digo, lo pongo como uno complementario para el que no esté muy familiarizado con Haskell, pues que ese no tenga por qué entregarlo, ¿de acuerdo? Porque requiere, pero bueno, en todo caso siempre podéis reutilizar mucho del código que hemos visto en clase con el detalle. ¿De acuerdo? Claro, más o menos, por lo menos el espíritu de cada ejercicio y como siempre, de aquí a la fecha de entrega, por supuesto, podéis hacerme todas las consultas que estiméis oportunas sobre la resolución de los ejercicios. Cualquier cosa, o si queréis ir mostrándome cómo está el progreso, o si os atascáis en algún punto en concreto, no dudad en pasaros por aquí, escribir un mail, preguntar cualquier duda que os surja. ¿Ok? Bueno, pues, dicho esto, pasamos ya al tema 7 propiamente dicho, y hoy vamos a estudiar la aritmética de Pressburger, que es el nombre habitual en lógica matemática que se le da a la aritmética cuando tenemos en el lenguaje la función suma, la función aritmética. ¿De acuerdo? De hecho, hemos ido en estas últimas clases añadiendo cada vez un ordenador nuevo, ¿verdad? Un poco más potente al lenguaje de los números naturales y comprobando hasta dónde llegamos, podemos ir aumentando el lenguaje y aún así conservando la decidibilidad, el hecho de que haya un algoritmo de decisión. Empezamos por el sucesor, después le añadimos el orden, vimos que ahí no pasa nada y hoy nos vamos a ocupar del siguiente paso natural. ¿Qué ocurre si ahora al conjunto de los números naturales, además del cero, el sucesor y el orden, que ya lo sabíamos, le añadimos un símbolo de función para la adición, para la suma? Esa estructura, los naturales con la suma, esencialmente porque todos los demás en realidad son definibles a partir de la suma, pues cuando tuviéramos este solo podríamos recuperar la estructura completa, se le llama en la literatura aritmética de Pressburger, en honor del
el lógico polaco Moisés Presburger, que fue quien primero demostró el resultado de eliminación de cuantificadores para esa teoría que tenéis ahí en 1929 en su trabajo fin de grado, en Varsovia, en Polonia, en la Facultad de Matemáticas. ¿De acuerdo? Entonces, como siempre, el doble objetivo que nos planteamos. Primero, ¿es posible dar una sematización recursiva de la estructura? ¿Es posible capturar de manera recursiva todas las propiedades de primer orden esenciales de los naturales con la suma? ¿Sí o no? ¿Cómo tenemos que ampliar lo que ya tenemos para dar una tal sematización? ¿De acuerdo? La respuesta otra vez va a ser que sí, que es posible. En consecuencia, esta teoría, aun siendo ya mucho más potente, sigue siendo decidible, y una vez que sabemos que es decidible, pues ahora lo que queremos es, de hecho, dar un algoritmo en Haskell, que es de decisión para la estructura, que me permita introducir una fórmula cualquiera en ese lenguaje y decidir en tiempo finito si es o no verdadera en la estructura infinita de los números naturales. ¿De acuerdo? Y mirad que ahora ya sí podemos escribir propiedades mucho más interesantes, que requieren a priori una búsqueda infinita, y sin embargo, gracias a nuestro algoritmo de eliminación de cuantificadores, lo vamos a poder hacer en Haskell mediante un proceso finito. ¿Vale? Porque, por ejemplo, en este lenguaje podemos escribir una fórmula como esta. O bien existe un i tal que x es igual a i más i, o bien existe un i tal que x es igual a i más i más el siguiente de 0. ¿Qué está diciendo el lenguaje natural de esta forma? Todo número es par o impar. Para todo x, o se escribe como 2 por i, esencialmente, o se escribe como 2 por i más. ¿Veis? Luego, esta fórmula expresa todo número natural es par o impar, que es una fórmula de carácter claramente infinito si la quisiéramos chequear punto a punto. Tendría que ir comprobando todo y verificando que cada uno de ellos se puede expresar de esa manera. ¿Veis? Bueno, pues esta ya es una fórmula de nuestro nuevo lenguaje, la aritmética de Prefugio. Podemos expresar todo número es par o impar sin más que utilizar el cero del sucesor, el orden y la suma. Una clave aquí para poder hablar esencialmente de 2 por i, escribiendo como i más i. ¿Veis la idea? Luego realmente el algoritmo, ya veréis, esta vez un poco más complejo, pero por otra parte vamos a describir un algoritmo de decisión en un lenguaje mucho más expresivo, en el que nos permite formalizar, nos permite hablar de propiedades nada triviales y de carácter infinitario a priori del conjunto de los números naturales, y sin embargo vamos a tener un algoritmo que es capaz de decidirla en tiempo finito. ¿De acuerdo? Esa es la idea, como siempre. Vamos a añadir la suma y a ver qué ocurre, qué pasa, cómo afecta esto a los resultados anteriores. Ahora, uno espera, que sabe qué va a pasar es, pues lo que va a ocurrir es que tenemos el nuevo lenguaje, que tenemos ahora el lenguaje de la adición, ¿verdad? Que tenemos ahora el cero, el sucesor, el menor de la suma. Tendremos que analizar cuáles son ahora los nuevos términos, las nuevas fórmulas atómicas, los nuevos literales, y que podremos demostrar que esta estructura tiene eliminación de cuantificadores en este lenguaje, ¿verdad? Igual que hemos estado viendo, y entonces esa eliminación de cuantificadores nos va a dar el procedimiento. Eso es lo que espera. Bueno, pues la primera sorpresa, la importancia del lenguaje. Tal y como está ahí escrita, la teoría de la adición, la aritmética de Prefugger, no admite eliminación de cuantificadores. Si el lenguaje, y por eso lo titulamos importancia del lenguaje, ¿de acuerdo? El lenguaje que estamos fijando para hacer la eliminación es vital después en el procedimiento. Si consideramos los naturales con este lenguaje,
que es el habitual para hablar de él, resulta que la correspondiente aritmética de Prefurger en ese lenguaje, el conjunto de las fórmulas verdaderas en N que podemos escribir utilizando esencialmente la suma, no admite eliminación de cuantificadores. Luego nos quedamos sin método ninguno para poder atacar. No es cierto que toda fórmula abierta de este lenguaje sea equivalente, toda fórmula, perdón, de este lenguaje sea equivalente a una fórmula abierta en el lenguaje en cuestión. ¿Y por qué? ¿Dónde viene el problema? Pues mira, con fórmulas como esta, la que tenéis ahí. Imaginaros que tenemos la fórmula, existe un i tal que x es igual a i más i. Esta fórmula, ¿qué conjunto define en N? Los números pares. ¿Sabes qué? Lo más i, y dentro de un momento lo haremos, lo podemos ver como 2 por i, ¿de acuerdo? Pues lo que está diciendo es que existe un i tal que x es el doble de i, luego x es par. Luego, efectivamente, esta fórmula define el conjunto de los números pares si la teoría de la aritmética de Prefurger admitiese eliminación de cuantificadores sobre su lenguaje original, querría decir que hay una fórmula abierta en este lenguaje que es equivalente a esta, ¿verdad? Esa es la definición, para cualquiera, en particular para esta. Luego, si la aritmética de Prefurger admitiera eliminación de cuantificadores en su lenguaje original, quiere decir que hay una fórmula abierta del lenguaje original que define exactamente el conjunto de los números pares. Pero es un ejercicio comprobar por inducción en la construcción de las fórmulas abiertas que ninguna fórmula abierta de este lenguaje puede hacerlo, porque seguimos pudiendo definir esencialmente los conjuntos finitos y cofinitos de E. ¿De acuerdo? Por inducción en la complejidad de la fórmula abierta, viéndolo primero para las atómicas y después con las operaciones booleanas, las negaciones, conjunciones, disjunciones. Si nos restringimos a fórmulas abiertas en este lenguaje original, los únicos conjuntos de N que podemos definir con fórmulas abiertas, aunque usemos la suma, siguen siendo los finitos y los cofinitos, los mismos que con el lenguaje sin la suma. ¿Veis? Ese es un ejercicio sencillo por inducción en la longitud de la fórmula. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues aquí tenemos una fórmula que define un conjunto, el de los números pares, que no es ni finito ni cofinito. Está claro que no es finito, ni es cofinito porque su complementario son los impares, que también es infinito. Recordad la definición de cofinito, que significa que su complementario es finito. Luego, como el conjunto de los números pares no es ni finito ni cofinito, por este ítem de aquí sabemos que no se puede ser definido por una fórmula abierta. Luego, esta fórmula de aquí no es equivalente a ninguna fórmula abierta del lenguaje original. L sub A, donde lo que tenemos en la suma. Y luego podemos decir, tenemos un problema, porque la metodología que nos permite dar un algoritmo de decisión es tener eliminación de cuantificadores para la teoría en el lenguaje en cuestión, y resulta que mientras que está aquí todavía ha funcionado muy bien, porque la teoría en su lenguaje original tenía eliminación de cuantificadores, lo desarrollamos y ya está. Al añadir la suma tenemos una situación nueva. Es que en el lenguaje original no tenemos eliminación de cuantificadores. ¿De acuerdo? Por este problema de aquí, por fórmulas como esta, que expresan x es A. Pero x es impar. Este tipo de fórmulas no pueden ser descritas por fórmulas abiertas, porque las fórmulas abiertas en este lenguaje solamente admiten conjuntos finitos de cofinitos. Bueno, ¿y qué hacemos entonces? Pues no nos queda más remedio que ampliar el lenguaje.
Eso es una técnica, hasta ahora es un ejemplo muy sencillo, pero hay veces que en el lenguaje original de la estructura que queremos tratar no es posible obtener eliminación de cuantificadores y para obtener un algoritmo hay que complicar el lenguaje. Hay que añadir nuevas relaciones, nuevas funciones, nuevos símbolos, de manera que con esos símbolos adicionales sí que tenga eliminación de cuantificadores en el lenguaje extendido y en particular tenga un algoritmo de decisión para un lenguaje más amplio y luego también para el lenguaje original que es un subconjunto de ese más amplio. ¿Vale? Luego eso es otra dificultad añadida cuando trabajamos con la adición. Esta habrá habían sido ejemplos casi de juguete, muy sencillito, donde todo era simplemente seguir la definición. No teníamos que ampliar el lenguaje, todo salía de manera muy simple. ¿Vale? Aquí nos encontramos con una primera característica, creo que es bueno que la conozcáis, si veis para que veáis otro ejemplo, y es que hay veces que es necesario para axiomatizar o para dar un algoritmo de decisión para una estructura, ver esa estructura un poco más compleja, considerando nuevas relaciones en el lenguaje que se interpretan de manera natural y con esas nuevas relaciones obtenemos el algoritmo de decisión. ¿Vale? En particular nos da también uno para el original, porque claro, es que cogemos esta fórmula, bueno, la transformamos en una abierta en el lenguaje extendido y ahora lo miramos si es verdad o no la abierta del lenguaje extendido. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y qué tipo de predicado en este caso vamos a tener que añadir? Claro, si el problema viene con fórmulas de este tipo, decir que X es par, ¿de acuerdo? Es decir, que X se puede escribir como imagino, que X es impar, pues una manera de conseguir que estas fórmulas ya se transformen en abiertas es añadir un predicado de paridad. Por ejemplo, diga que mira que el número es par. Pero claro, si simplemente añado el predicado ser par, podríamos repetir el mismo problema con esta fórmula de aquí. Y esa fórmula, ¿qué me dice esencialmente respecto a la variable x? Existe un i, tal que x lo puedo escribir como i más i más i más 1. Que x es un múltiplo de 3 más 1, ¿verdad? Y a poco que penséis, el tipo de fórmulas que me dan problemas, pues pueden ser fórmulas en general, que existe un x, tal que x es i más i, a veces el número que quiera, más el siguiente m veces de 0. Luego pueden expresar esencialmente que x es congruente con m módulo k. Recordad la definición de congruencia, los números son congruentes módulo un módulo, ¿de acuerdo? Si dan el mismo resto cuando dividimos respecto al módulo en cuestión. ¿Veis? Luego, a poco que penséis, nos daremos cuenta que simplemente usando este lenguaje de aquí podemos reproducir o podemos reescribir con total generalidad relaciones de congruencia sobre los números naturales. De congruencia, escribimos x es congruente módulo m con i. La idea es que los números x e y, si los dividimos entre m, me dan exactamente el mismo. Bueno, pues esa es la solución para conseguir eliminación de cuantificadores. Añadir a nuestro lenguaje